Rocky and my RPG, hurrah, hurrah. Will guarantee my liberty, hurrah, hurrah. Mexicans I will underpay, with roses they will strew the way, and we'll all feel great when money comes marching home. Estamos probando algún formato nuevo, o yo estoy probando algún formato nuevo esta vez. Esto es un experimento. Bueno, cambiamos de formato varias veces a lo largo de los años. Comenzamos la conferencia como la mayoría de las conferencias, una persona da un discurso y, a continuación, inmediatamente después, tenemos sesiones de preguntas y respuestas. Primero cambiamos eso, introdujimos la idea de tener pausas regulares entre los discursos. Yo pensaba que eso ya era una gran mejora. Luego, con el siguiente cambio, estuvimos contentos durante 2 años. El siguiente cambio que hicimos fue posponer la sesión de preguntas y respuestas al final del día, en la que iban a aparecer todos los ponentes. Porque el formato inicial era que a veces la gente no recibía ninguna pregunta. Pero luego surgen preguntas. Así que si todo el día transcurre y todos los ponentes se sientan en el panel, entonces resultó ser un formato mejor. Eso es lo que hicimos hasta hoy, y entonces se me ocurrió que debería introducir un pequeño cambio, y veremos cómo funciona. Este pequeño cambio es que soy el moderador de una discusión entre ustedes, los ponentes, sobre diversos temas. ICSY. Hablamos todo el tiempo que queremos sobre un tema y luego pasamos al siguiente. Y el primer tema del que quiero hablar, con la participación de mis compañeros aquí presentes, es, por supuesto, el señor Emely. Bueno, la razón debería ser obvia. No es que Argentina y Malasia sean tan importantes para el resto del mundo, pero después de todo, somos una especie de organización libertaria, y debería decir que somos una organización libertaria que también es culturalmente conservadora. Muchos libertarios, bueno, puedes olvidarte de eso. Somos una forma especial de organización libertaria. Intento imitar aquí algo que existió en Estados Unidos durante un tiempo, antes de que yo me fuera de Estados Unidos. Una coalición entre personas de inclinación conservadora y libertarios, y los libertarios que cooperaban con los conservadores se autodenominaban paleolibertarios. Así que, en cualquier caso, yo mismo pertenezco a este grupo de paleoconservadores. Libertarios pálidos. Bueno, ahora pasemos al tema de MLE y la razón de ello. Es que ha sido aclamado en Europa y, en menor medida, en Estados Unidos, como una especie de nuevo Jesús. Hubo publicaciones libertarias alemanas que se refirieron a él como la estrella mundial libertaria. Era un libro escrito antes, incluso de que él llegara al poder en la era de MLE. Normalmente, uno esperaría unos 100 años antes de escribir un libro sobre la época de alguien. Pero algunos alemanes audaces iniciaron, o mejor dicho, comenzaron una era antes de que nadie hiciera nada. Eso me recordó
Poco a Obama, que ya había recibido el Premio Nobel de la Paz antes de empezar a matar a la primera persona. Después, bueno, en lo que respecta al estatus de estrella mundial libertaria de MLE, quiero empezar algo, y él se refería a sí mismo, por supuesto, como un anarcocapitalista, y antes de llegar al poder mencionó dos nombres como sus estrellas Nor. Uno era mi profesor Murray Rothbard y el otro era yo mismo. Así que yo era su guía. Mientras tanto, probablemente soy su polo norte o la Antártida o algo así. No empezaré hablando de su desempeño económico, al que llegaremos inmediatamente, que es un desastre. Pero simplemente mencionaré una cosa que, a mi parecer, lo descalifica desde el principio, para siquiera ser considerado un libertario, y esa es su relación con israelí, especialmente con Netanyahu en persona. Recibió un premio de $1 millón de manos de Netanyahu. Bailó con Netanyahu en las calles mientras bombardeaban la Franja de Gaza. Justificó todo lo que Israel hace y sigue haciendo como si se tratara simplemente de autodefensa. Lo aclamó como un gran liberal, a pesar de que, como hemos oído, Israel es un Estado socialista. Básicamente, toda la tierra es propiedad del gobierno israelí. Entonces eso, solo, a mi parecer, dado que Netanyahu es, a mi parecer, un asesino en masa, un criminal de guerra. Creo que su condena como criminal de guerra estuvo perfectamente bien, a pesar de que este tribunal que dicta sentencias sobre este tipo de cosas también está compuesto por personas un tanto desequilibradas. No obstante, a veces incluso los locos aciertan en ciertos juicios. Y creo que, en el caso de Netanyahu, referirse a él como una persona involucrada en actividades genocidas está perfectamente bien. Y no creo que nadie que defienda a esta persona y reciba $1 millón de ella quede descalificado como libertario. El nombre de los libertarios quedará arruinado para siempre ante un evento como este. Ahora quiero abordar brevemente los argumentos económicos que tengo en su contra, y allí Alessandro y yo me complementaremos. La promesa más importante que hizo y el tema más importante que tenemos como libertarios es que debemos deshacernos del Banco Central. Cuando pronunció sus discursos en varios lugares de Davos y luego ante las Naciones Unidas, etc. Por cierto, el discurso que pronunció ante las Naciones Unidas fue plagiado en gran medida de un programa de televisión. Párrafos enteros eran idénticos a los que se habían emitido en programas de televisión y que él presentó ante las Naciones Unidas. Así que el mayor aplauso que recibió en las ceremonias europeas, en los lugares donde lo homenajearon, siempre fue, y cerraré el Banco Central, y esto es algo incondicional que debe hacerse. Eso es lo más importante que quiero hacer. Por supuesto, no cerró el Banco Central.
Cuando le recriminé esto, dijo que si cerraba el Banco Central, eso provocaría una hiperinflación. No, me pareció una declaración verdaderamente asombrosa. Me llamó idiota por haber hecho esa declaración. Ahora imagina que dejas de imprimir pesos sin más. Los pesos existentes siguen ahí. ¿Cómo puede eso provocar hiperinflación? Es pura magia pensar eso. La gente podría usar, nadie en el mundo mira jamás el balance del Banco Central ni nada parecido. Podrías haber usado tus pesos igual que antes. Habrían sido aceptados del mismo modo que lo fueron antes. Y la tasa de inflación sería inmediatamente cero. Ya no habría inflación. La idea de que uno tiene derecho a reclamar algo al Banco Central si presenta un peso, es decir, que el banco le debe algo, existía. Por supuesto, mientras tuviéramos el patrón oro. Luego presentabas tu peso. Y si el peso estaba efectivamente respaldado por oro, entonces tenías derecho al oro. Pero, como el peso no está respaldado por oro, si vas al Banco Central de Argentina y dices, aquí tengo un peso, úsalo, dame algo a cambio, simplemente declararían, estás loco. Recuerdo que Stefan Kinsella me contó que él sí lo hizo, que fue al Banco Central británico con un billete de una libra, porque dice que el portador de este billete tiene derecho a una libra esterlina o algo así. Y por supuesto, que yo sepa, Stefan no recibió ni una libra esterlina. Simplemente dijeron que algo andaba mal contigo para que pensaras así. Y si ahora analizamos lo que sucedió con la oferta monetaria, la gente lo elogia por haber reducido la tasa de inflación de un 200% a un 30 a 40%. Eso sí que es magia. ¿Quién ha hecho algo así antes? Hay muchos ejemplos de que ya lo han hecho antes. CYPH. Te dirá que eso también ocurrió en el Líbano. De hecho, lograron bajarlo del 100% al 14%. Y no hubo ningún fraude de por medio. Durante ese tiempo, mientras los estadounidenses ocupaban Irak, había una guerra en el Líbano. Cerraron el Banco Central y lo que fuera que se llamara el grupo Dinar. Dinar. Sí. Y el dinar, de hecho, aumentó de valor. Afirmar que reducir la tasa de inflación al 30 o 40% anual es un gran logro, que eso es un logro fantástico, indica simplemente que estas personas no tienen ni idea de cómo funciona el mundo. De hecho, la oferta monetaria bajo el modelo MLA ha aumentado más que prácticamente con cualquiera de sus predecesores. Y ahora le daré la puerta a Ama. A salvo porque tiene estos números más a su alcance. Para indicar qué tipo de desastre económico, cometió este hombre en menos de 2 años. Muy seguro. Por favor, tome el micrófono. Está funcionando. Simplemente pulsa el botón. ¿Puedes oírme ahora? Sí. Hola. Ya funciona.
Hola. 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 Bueno. Está bien. Así que, gracias Hans por ese maravilloso resumen de la situación. Por supuesto, creo que estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho. En cuanto al tema específico del milagro económico que Milei ha logrado en Argentina, es una especie de milagro porque uno piensa que ya lo ha visto todo en Argentina, pero él realmente logró aumentar la oferta monetaria de tal manera que en términos de aumento de la oferta monetaria, Argentina alcanzó niveles similares a los de Venezuela. Hace que todos los argentinos anteriores parezcan aficionados. Y esto es algo que he estado siguiendo desde que asumió el cargo, porque inicialmente dijo que no iba a cerrar el Banco Central. Entonces, de repente, nos dimos cuenta de que no, es demasiado importante, no podemos cerrar el Banco Central. Tenemos un plan para la transición hacia la independencia del Banco Central. Pero ese plan se va alargando innecesariamente. Pero, en definitiva, creo que ahora el polvo empieza a disiparse y comenzamos a ver lo que queda de los restos. Creo que podemos ver las líneas generales de lo que sucedió. Él llegó al poder y mantuvo en marcha el esquema Pansy de bonos del gobierno, pensando que de alguna manera podría lograr que fuera sostenible si conseguía recortar lo suficiente el gasto público. Y así, la idea era que intentara reducir el gasto del gobierno estadounidense. Esta es quizás la interpretación más benévola posible de sus intenciones, aunque probablemente no la merezca, dado lo que hemos visto de él con las criptomonedas basura y todos los demás escándalos de corrupción. Pero posiblemente esa era la intención, aunque, por supuesto, es completamente insostenible porque el interés que está pagando por los bonos del gobierno es enorme. Y esencialmente, lo que está haciendo es endeudar enormemente a las futuras generaciones con cantidades ingentes de deuda en dólares para pagar a la gente por comprar bonos argentinos que pagan intereses exorbitantes. Y así está destruyendo la moneda para pagar los intereses de esta deuda. Y se trata simplemente de quitarles toda la riqueza que está en manos de los argentinos y ponérsela en manos de quienes son capaces de realizar operaciones de carry trade. Y eso no hace más que acumular muchísimos miles de millones de dólares más de deuda. Y al principio recibió algo así como 20.000 millones del FMI, 12.000 millones del Banco Mundial y luego otros 10 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Y supuestamente eso ayudó a estabilizar la moneda, porque estaba utilizando esas reservas para defenderla y, ya sabes, para crear un mercado para la misma. Y luego dijeron que iban a estabilizarlo en algún punto entre 1.000 y 1.400 aproximadamente. Y ahora la situación ha ido más allá. Porque siguen imprimiendo cada vez más moneda. Y ahora ya son más de 1.500 y se están quedando sin reservas. Y ahora estará en Estados Unidos en los próximos días, aparentemente buscando 30.000 millones de dólares en deuda estadounidense. Además de los miles de millones que ya existen. Él mismo reconoce que los necesita para poder pagar los bonos que vencen en 2026, lo que esencialmente equivale a regalar dinero a quienes invierten en la compraventa de automóviles y juegan al casino, asumiendo el riesgo de que el gobierno entre en mora. Y esto está sobrecargando al país con mucha más deuda durante generaciones, está destruyendo la moneda y, como pueden ver en la suma de todo esto, simplemente a partir de las estadísticas de la oferta monetaria, M0, M1, M2 y M3, todos ellos han aumentado varias veces, todos han aumentado más del 100% en menos de 2 años, y creo que eso se ha destinado principalmente a financiar este carry trade de bonos. Lo cual es completamente insostenible. Y creo que hay otra cosa que me gustaría añadir. Pienso que esta es una
Comprensión increíblemente perniciosa y estúpida de las ideas libertarias, en el sentido de que vamos a recortar las pensiones. Vamos a recortar todo lo que podamos del gasto público, pero vamos a pagar miles de millones de dólares a los especuladores de bonos. Porque eso es de alguna manera más importante y mucho más sagrado, ya. ¿Sabes? Por culpa del mercado y los mercados. Pero se trata de romper un contrato con la gente cuando sabes que muchos de estos pensionistas invirtieron su dinero y esperan algún tipo de retorno porque el gobierno se lo prometió. Y el bono no es más que otro contrato. Así que, en cualquier caso, se trata de un impago. Pero la decisión de que ese impago sea tan trágica e importante, y que de alguna manera sea necesario pagar todos esos miles de millones de dólares cada año a quienes participan en este trading de carry trade para mantener viva la moneda gubernamental y el mercado de bonos del gobierno. Me parece completamente absurdo. Creo que haya ninguna justificación para el enorme coste. Y si esto no estuviera ocurriendo, la conclusión es que había decenas de miles de millones de dólares en efectivo en Argentina hasta hace un par de años. Y parte de la estafa de decir que, ya saben, éramos la administración del libre mercado y que íbamos a instaurar un mercado libre libertario aquí, consistía en engañar a algunos argentinos pobres para que tomaran ese dinero y lo depositaran en el banco. Y le quitaron los impuestos. Dijeron que no habrá impuestos sobre eso. Así que ven y deposita tu dinero en los bancos. Eso fue lo único que liberalizaron. Básicamente, les estás dando su dinero. Lo siento, les estás dando tu dinero. Eso fue lo único que se hizo fácil. Les diste tu dinero y encima montaron un esquema Ponzi bancario. Y ahora es enorme, y ahora requiere cada vez más rescates, y no hace más que acumular deuda. Y es trágico porque esto es precisamente lo último que necesita Argentina, decenas de millones, billones, perdón, miles de millones de dólares de deuda en este momento. Pero eso es precisamente lo que les está sucediendo. Trágicamente. Aquí tengo, por ejemplo, un gráfico sobre el aumento de la oferta monetaria que compara a Venezuela bajo Maduro y bajo el gobierno de MLE, y pueden ver que es exactamente lo mismo. Así pues, tiene prácticamente la misma calidad como teórico monetario que el señor Maduro en Venezuela, de quien no he oído nadie afirmar que Maduro fuera un economista austriaco. Pero el aumento de la oferta monetaria es aproximadamente el mismo. Alessandro probablemente tendrá algo interesante que decir sobre quién es el señor Emeli y cómo llegó al poder. Sí, creo que esta es una parte muy interesante de toda la historia sobre el señor Emeli. Milei alcanzó gran notoriedad y prominencia hace unos años gracias a la televisión. Significativamente, era un invitado habitual en programas de entrevistas en Argentina. Y los televisores pertenecían a algunos grandes empresarios, entre ellos algunos empresarios judíos. Esto es perfectamente legítimo, pero MLE fue básicamente inventado como una figura pública. Así que de alguna manera lo descubrieron y tuvo un éxito arrollador como invitado en programas de televisión. Porque solía ser muy grosero, muy ofensivo y ya sabes, eso es lo que te da un gran éxito en la televisión. Siempre estuvo peleando con los izquierdistas y comenzó a afirmarse como libertario, como amigo de la escuela austríaca, como experto en la escuela austríaca y como economista experto. Su imagen pública era: estoy tan harto de estas políticas socialistas que defiendo la verdadera economía, y que estoy tratando de volver
al debate público las ideas de Ludwig de Mises y Mary Rothbard, mientras tanto, lanzando insultos y ofensas contra sus oponentes en estos programas de televisión. Pero, de hecho, tuvo bastante éxito y además era muy gracioso. Si ves sus videos antiguos, son divertidos. De hecho, su supuesto conocimiento de la escuela austríaca proviene de una historia casi legendaria, porque, según se cuenta, descubrió a Rothbard y luego empezó a leer todos esos libros alrededor del año 2013. Es interesante porque en 2013 publicó un artículo en el que elogiaba a Ben Bernanke como el mejor banquero central de la historia y el salvador de la economía estadounidense durante la crisis financiera. Esto supone, pues, una conversión considerable desde esta postura a la economía austríaca. Pero bueno, creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado algún tipo de transición del pensamiento convencional al libertarismo. ¿Por qué no? Su amigo íntimo y socio durante ese tiempo era otro tipo que, de hecho, es un economista austríaco y experto en la economía austríaca. Y supongo que lo que MLE sabe sobre economía austríaca proviene de este tipo llamado Diego Giacomini, quien, de hecho, sabe mucho sobre economía austríaca. Escribieron libros juntos y realizaron obras de teatro juntos donde intentaron enseñar estas ideas con bastante éxito, y durante un tiempo compartieron nuestra aversión libertaria aria por la política, algo que resultaba bastante obvio en lo que decían y hacían. Luego, de repente, después de la crisis del COVID, según otra información, las regulaciones de confinamiento por COVID en Argentina estuvieron entre las peores posibles del mundo. La gente estuvo confinada en sus casas durante más de un año y MLE, por supuesto, fue uno de los críticos más vehementes de estas políticas, pero curiosamente no tanto de las políticas de vacunación. En ese aspecto se mostró algo más tibio, por así decirlo. De hecho, alcanzó mayor notoriedad durante la pandemia, hasta que, sorprendentemente, decidió presentarse como candidato al Congreso para el Parlamento argentino. Fue entonces cuando se rompió su relación con Diego Giacomini, quien le dijo que eso era demasiado. Somos libertarios, estamos en contra de la política, en contra del gobierno. Tuvieron una fuerte discusión y, a partir de ahí, esta relación se rompió. Creo que, al menos, el estrecho contacto de MLE con las ideas de la Escuela Austríaca de Economía se perdió, porque perdió a su maestro. Y a partir de entonces, hasta su candidatura a la presidencia en Argentina y lo que está sucediendo ahora, lo que ocurrió en torno a Milei se volvió cada vez más extraño. Por supuesto, continuó con demostrando que estaba a favor de políticas liberales o libertarias. Su idea, que describió con bastante detalle durante las entrevistas, es: quiero convertirme en presidente porque mi idea es implementar políticas minarquistas a corto plazo y políticas anarquistas a largo plazo. Menudo decía que yo era un extraño. No soy político. Puedo llegar a la presidencia, llegaré a ella para destruir el Estado desde dentro. Un programa bastante interesante desde el punto de vista libertario. Y dijo estas cosas, las que mencionó Hans. Cerraré el Banco Central. Voy a reducir y luego abolir la mayoría de los impuestos. Voy a abolir las regulaciones. En resumen, construiré en poco tiempo un Estado mínimo
Digamos que basado en los ideales del Estado del vigilante nocturno, y esto nos ayudará a largo plazo a prescindir del Estado y a construir esta sociedad anarquista y libre. Así que, el sueño de un libertario se hizo realidad y fue elegido porque esto era algo totalmente nuevo para los argentinos. Por supuesto, la mayoría de los argentinos no saben absolutamente nada sobre el libertarismo económico austriaco, ya que es común en todo el mundo, pero era algo nuevo y se utilizó porque resultaba atractivo. Los argentinos tuvieron dos gobiernos, digamos, liberales clásicos, en el pasado. La experiencia de Menem en los años 90 y la de Macri en los 2000 terminaron en desastre. Así que la aparición de un nuevo político libertario clásico habría sido un problema en Argentina. Así que mi opinión es que alguien que está detrás de mí pensó, vale, probemos con este nuevo truco, probemos con el libertarismo, y tuvo un éxito rotundo, fue elegido para el cargo. Y desde que asumió el cargo, como ya describieron Hans y Seif, no hizo nada de lo que mencionó. Solo mencionaré algunas cosas y luego dejaré espacio para los demás. Por ejemplo, dijo que reduciría el número de ministerios. Hay un video famoso en el que se para frente a una pizarra y quita las etiquetas con los nombres de los ministerios y grita una y ya no queremos estos ministerios. Esto fue solo un espectáculo. Me recordó a programas similares que nuestro señor Berlusconi hacía para la televisión. Tuvo incluso más éxito que MLE. Dijo cosas maravillosas. Tendremos una revolución liberal. Aboliré todos los impuestos. Firmó un contrato millonario con los italianos que prometía cosas maravillosas. Y luego no hizo nada de eso. Pero era un exitoso showman, como me temo que también lo es MLE. Los ministerios, por supuesto, fueron reducidos, pero en su mayoría es una estafa porque la mayoría de los ministerios abolidos se transformaron en subsectores o algo parecido. Así que la mayor parte de la burocracia sigue ahí, aunque la ha reducido un poco. Redujo las regulaciones en lo que respecta a los impuestos. Si ves a MLE en la televisión, tiene ambos brazos. Y esto debería resultarte extraño porque él dijo, prefiero cortarme un brazo antes que subir los impuestos. Él subió los impuestos y por lo tanto debería estar sin un brazo. Podía elegir si era la izquierda o la derecha. No se comprometió con ello, pero aún así es extraño. Otra cosa y con esto termino. Dijo que cerraremos el equivalente al IRS argentino, el organismo financiero que en Alemania sería la agencia tributaria que recauda impuestos. Así que, desde un punto de vista libertario, otro sueño hecho realidad. Cierran la agencia tributaria para que ya no haya nadie que extorsione a la gente con impuestos. De hecho, simplemente cambiaron el nombre y luego dijeron, sí, vamos a crear una nueva agencia tributaria. Le cambiaron el nombre y ahora será menos corrupto y más eficiente. Y ahí radica el problema. Desde un punto de vista libertario, tener una agencia tributaria eficiente que pueda recaudar todos los impuestos de los ciudadanos de manera justa y aplicándolas normas. Exactamente. Es mucho peor que tener la antigua agencia corrupta donde tal vez con un par de cientos de dólares se podían solucionar los problemas. Y. Otra cosa sobre la nueva agencia, la agencia tributaria argentina no podía embargar cuentas bancarias. Esto fue algo muy bueno porque las cuentas bancarias estaban protegidas de las manos codiciosas de los recaudadores de impuestos y, en mayo de este
año. Lo volvieron a legalizar. Pueden embargar tus cuentas bancarias, pero dicen que esto se hace correctamente porque recibirás una notificación y tendrás 48 horas para pagar tus impuestos y luego embargarán la cuenta bancaria. Así que dijeron que esto es muy correcto y que nos estamos ciñendo a las reglas, y por eso este es el presidente libertario. Tengo serias dudas de que haya algo libertario en lo que está haciendo MLE. Así pues, podemos decir que era un político común y corriente. Así que mintió durante la campaña. Todos mienten durante la campaña. Prometieron cosas maravillosas. Y luego, cuando él estuvo en el cargo, ¿a quién le importó lo que prometí? Y yo aplico las políticas que suelen aplicar los políticos, entre ellas imprimir dinero y aprovechar el impuesto inflacionario. Sí, sí. En lo que respecta a la eficiencia de la recaudación de impuestos, Murray Rothbard siempre mencionaba si preferiríamos un campo de concentración eficiente o uno corrupto, y obviamente preferiríamos un campo de concentración corrupto a uno eficiente. Por supuesto, preferiríamos una agencia recaudadora de impuestos corrupta a una agencia recaudadora de impuestos verdaderamente eficiente. También anunció a bombo y platillo que aumentaría su colaboración con el FBI para enseñar a los argentinos cómo espiar eficazmente a su propia población y reducir la delincuencia y los comportamientos que no le gustaban. Y ya saben, a grandes rasgos, cuál es la función del FBI en Estados Unidos. Así que aprendió del FBI. Y sigue aprendiendo del FBI. Cómo maltratar a la propia población de una manera más eficiente y eficaz. Ame el hecho de que él sea o que considere los impuestos como robo, lo cual es una postura libertaria estándar de que los impuestos son a robo. Él no reconoce que aumentar la deuda implica un impuesto a la propia población. Obviamente, la deuda tiene que ser pagada. ¿Cómo se paga la deuda? La deuda solo se paga gravando a la propia población para saldarla. Así que mintió repetidamente diciendo que no consideraba los impuestos un robo y que nunca subiría los impuestos. No solo aumentó los impuestos oficialmente, sino que también declaró abiertamente que se aumentaría tal o cual impuesto. Introdujo varios impuestos nuevos. Y él aumentó la deuda de una manera tremenda. Curiosamente, sus defensores ya no se fijan en las estadísticas decisivas. Solo se fijan en el IPC, el índice de precios al consumidor. Y como ya he dicho, si se aumenta la oferta monetaria, no todo ese aumento se destina inmediatamente al mercado de bienes de consumo y se refleja en el índice de precios al consumidor. Por ejemplo, cualquiera que esté familiarizado con la teoría austríaca de los ciclos económicos sabe que el dinero también puede invertirse en los precios de los activos. No tiene por qué reflejarse inmediatamente en el índice de precios al consumidor y, por supuesto, puede utilizarse para comprar divisas extranjeras con el fin de apuntalar las reservas del Banco Central. Hay muchas cosas que se pueden hacer con el aumento de la oferta monetaria. Por ejemplo, al financiar este carry trade, que se realiza allí, donde, en general, los argentinos tenían enormes cantidades de dólares. Ahorraron en dólares. Todos sus cálculos se hicieron en términos de dólares y lo que él logró fue, en cierto modo,
mentirle al público. Devuelve tus dólares al sistema bancario y yo les recompensaré. Entonces con enormes rendimientos en bonos del gobierno. Said sabe mucho más sobre cómo funciona este negocio de los coches que yo. Lo último que quiero decir sobre este tema es que también aumentó su gasto militar, especialmente en espionaje y organizaciones de espionaje. Sus sistemas de información recibieron una financiación mucho más generosa que la que habían recibido anteriormente. Déjame ver si hay algo más que debamos eliminar aquí en relación con la pregunta sobre Milei. Creo que con eso queda todo bastante claro. Vale. Quizá podría añadir una nota. Creo que el gran problema es que estamos presenciando algo que sucedió exactamente con el movimiento liberal. Rothbard ha escrito páginas que, en mi opinión, son inmortales sobre este tema. Los liberales de los siglos XVIII y XIX eran los radicales que querían una libertad individual sin concesiones, y el término liberal fue apropiado por otros partidos políticos. Hoy en día, liberal no significa nada o es solo una de las diversas variantes del socialismo que existen, y me temo que lo mismo está ocurriendo con el término libertarismo. Si uno observa la prensa española en Argentina, sin duda, pero también en el resto del mundo hispanohablante, estamos hablando de casi la mitad del mundo que habla español. El término libertario siempre se asocia con Malasia. El partido de los malayos se llama Libertarios. Y esto, en mi opinión, es muy peligroso para nuestro movimiento. Es sumamente ofensivo porque no merecemos que se nos asocie con alguien como Milei. Y esto nos roba nuevamente nuestro nombre. Porque en unos años podríamos vernos en la posición de tener que justificarnos ante la gente que dice, oh, ustedes son libertarios, ustedes son exactamente como MLE. Y tendremos que decir que sí, pero que esto no era verdadero libertarismo, como dicen los socialistas. Y este es el mayor riesgo. Existe el riesgo de una comunicación errónea y de confusión en torno al término libertario, y tal vez tarde o temprano necesitemos encontrar otro término. Hay otros, podríamos decir que somos sociedad de derecho privado o sociedad de derecho privado, como a menudo propuso el profesor Hart, pero el libertarismo es corto, es efectivo y remite a la tradición de los anarquistas de siglos pasados, por lo que perder este término es muy malo y la responsabilidad recae únicamente en los MLA y sus movimientos políticos. Si me permiten, yo también. Sí, creo que es un punto excelente el que menciona Alejandro. Creo que una parte muy importante del problema con el incumplimiento de su promesa preelectoral, y me parece positivo que muchos austríacos al menos hayan dicho, este tipo es claramente un estafador, es que el cierre del Banco Central no es un asunto secundario para un libertario. No es una cuestión de en la que se pueda llegar a un acuerdo o en la que se pueda conseguir. Ese era el quid de la cuestión. Eso es todo. Si existe un Banco Central, la agenda libertaria se acaba. El gobierno tiene un Banco Central. Puede imprimir dinero. Puede hacer lo que quiera. Tiene un poder ilimitado sobre la sociedad. Y por eso, este no es uno de esos ministerios que él sacó de la mesa cuando dijo, esto no es cualquiera de esos casos, ¿sabes? No es como el Ministerio de Deportes ni nada de lo que él perseguía. Ahí radica la raíz del problema.
Y lo triste es que él y muchos de sus fans han convertido esto en una especie de prueba contra la pureza. Bueno, ya sabes, hay que ser práctico y hay que estar metido en el juego político. Así que hay que aceptarlo, hay que ser un poco más realistas, lo que significa que, ya sabes, quizá no podemos simplemente cerrar el Banco Central ahora mismo. Y si crees que eso es necesario, entonces es algo dogmático. Pero no es dogmático. En realidad, creo que sí. Analizas lo que está sucediendo, es muy simple. Si se continúa imprimiendo dinero y con el carry trade de bonos, todos los que participan en ese juego están invirtiendo su dinero en bonos y obteniendo una tasa de interés muy alta, algo así como un rendimiento del 60, 70 u 80% anual. Y en cuanto a la moneda, es una apuesta a la devaluación de la moneda porque la moneda va a devaluarse en algún sentido. Quizás un poco menos, quizás un poco más. Así que si la moneda se devalúa menos de eso y se puede entrar y salir de dólares, que es lo que él hizo recientemente, entonces personas de todo el mundo pueden jugar en este casino. Envían dinero y, mientras el gobierno no colapse, no entre en default, entonces estás jugando con el spread. Compras pesos, compras bonos con esos pesos, consigues más pesos y si el tipo de cambio no baja demasiado, puedes cambiarlos por más dólares de los que invertiste. Así que ahora todo el mundo puede hacer esto. JP Morgan invirtió supuestamente miles de millones de dólares y luego se retiró. Y es desde que se retiraron que esto está empezando a desmoronarse. Pero cerrar el Banco Central es una necesidad contable muy simple. El Banco Central está perdiendo miles de millones de dólares. Se llevó todo el dinero que la gente tenía. Tomó todo el dinero del FMI, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo y lo está utilizando para operar este esquema Ponzi. Es muy sencillo. Y bueno, todo este teatro ridículo con la motosierra y toda esa retórica antigubernamental. Realmente no tiene sentido recortar el gobierno y, aún así, reducirlo, incluso si se lograran todas esas promesas desmesuradas que él decía querer hacer, pero que no hizo ni hará. Pero incluso si lo hiciera, ¿de qué sirve si sigues perdiendo miles de millones de dólares en el carry trade? Todo el dinero y el capital están en manos de gente que juega en el casino en lugar de estar ahí fuera invertidos en actividades productivas. Negocios realmente productivos, porque ustedes están jugando al carry trade. Estás perdiendo todo ese dinero. Has llevado al gobierno a la bancarrota. Estás endeudando a la gente en el futuro y estás quitando todos los recursos de capital de las manos de la economía. La idea principal es, por tanto, cerrar el Banco Central. Si no quieres callarte, simplemente no te llames costbititario. Y no pretendan que esto sea algo más que una continuación de la política de siempre. Para los partidos políticos de derecha argentinos, eso es lo que hacen. Llegan, se portan bien con Estados Unidos, ganan mucho dinero, lo cargan a la cuenta del pueblo y luego se van. También cabe mencionar que todo su gobierno está compuesto básicamente por exbanqueros centrales. Así pues, se puede juzgar la seriedad de su intención de cerrar el Banco Central, observando a los empleados que contrató para su gobierno. No necesitaba el permiso del Parlamento ni nada por el estilo para nombrar a ciertas personas para cargos gubernamentales. En Estados Unidos, a veces se necesita la aprobación del Senado o de la Cámara de Representantes o algo similar. Él no tenía ese tipo de requisito delante. Podía nombrar para cargos gubernamentales a quien quisiera. Y nombró casi exclusivamente a exbanqueros centrales o exbanqueros, o a personas que trabajaban para Goldman Sachs, Merrill Lynch o cualquier otra de esas grandes casas bancarias estadounidenses. Eso indica aproximadamente cuán en serio se toma el plan de cerrar el Banco Central si solo se contrata a exbanqueros centrales para estos puestos. Bueno, ahora,
Volvamos a este tema si surge alguna información adicional. Nuestra memoria a veces ya no es tan buena como antes. Ahora quiero pasar al siguiente tema. Uno de sus grandes amigos es Donald Trump. Él adora a Netanyahu. Él admira a Donald Trump, a quien se refirió como un defensor del libre mercado, un gran defensor del libre mercado, un representante de los valores occidentales, algo que ya casi no puedo soportar escuchar. No sé cuáles son los valores occidentales, excepto LGBT2 o lo que sea eso. A mi Amaniel. Lo considera una persona de libre mercado. Bueno, quizá Tom pueda decir algo sobre las credenciales del libre mercado de Donald Trump. Creo que Mela se refiere al lado oeste de la ciudad de Nueva York cuando habla de valores occidentales. Ese es su dominio. Bueno, Donald Trump, me alegro de que la incoherente y borracha comunista Kamala Harris no haya ganado las elecciones. Así que Trump es mejor que la alternativa, en lo que a eso se refiere. Pero cuando Trump asumió el cargo por primera vez, en su primer discurso sobre economía, fue a Lexington, Kentucky, porque allí vivía Henry Clay. Henry Clay fue presidente de la Cámara de Representantes en la década de 1830 y permaneció en el gobierno durante mucho tiempo. Fue el líder del Partido de las Pelucas, el Partido de las Pelucas estadounidense, que es diferente del Partido de las Pelucas británico. Y lo que defendía el Partido de las Pelucas eran aranceles proteccionistas elevados, un banco central y ayudas a las empresas ferroviarias y de construcción de carreteras. Vale, eran básicamente el partido del mercantilismo hamiltoniano. Alexander Hamilton fue el primer mercaderista estadounidense y Henry Clay retomó ese legado. Y así, Trump pronunció su primer gran discurso idolatrando a Henry Clay. Y por eso, no hay nada de libre mercado en eso, en absoluto. Y luego, cuando fue elegido por segunda vez, cuando empezó a hablar de economía, dijo que su nuevo héroe era William McKinley. Y William McKinley fue un presidente que fue asesinado. Por cierto, él estaba estrechamente vinculado con John D. Rockefeller, quien lo nombró gobernador de Ohio en un momento dado. Y bueno, en fin, William McKinley ya había estado en el Congreso antes de eso. En el año 1890 hubo un aumento arancelario que recibió su nombre, el Arancel McKinley. Él no era presidente en ese momento. Poco después se convirtió en presidente. Pero fue la tarifa McKinley la que lo impulsó, ya que era él defensor más acérrimo de los aranceles proteccionistas en ese momento. Y este es el hombre al que Trump recientemente ha puesto como modelo a seguir. Así pues, la ley arancelaria McKinley fue aprobada en el año 1890. Y como resultado de ello, el Partido Republicano pasó de ser mayoría a tener una minoría de 3-1 en la Cámara de Representantes. Y el propio McKinley fue destituido de su cargo en las urnas. Y esto es lo que Trump considera éxito. Y Rockefeller resucitó a McKinley, lo nombró gobernador de Ohio y luego logró que fuera elegido presidente. Eso es lo que estamos analizando en términos de libre mercado. Es una farsa. Y en lo que respecta a los aranceles, hace 2 años la tasa arancelaria promedio en Estados Unidos sobre las importaciones era del 2%. Trump quiere que el promedio sea de un mínimo del 20%. Es un múltiplo de 10 veces la tarifa promedio como mínimo. Y ha generado una tremenda incertidumbre en todo el planeta con sus constantes cambios y sus declaraciones sobre aranceles del 50% para un país, aranceles del 100% para China y demás. Por eso, los empresarios en Estados Unidos y otros países se mantienen
en gran medida a la expectativa y esperan antes de tomar decisiones importantes sobre grandes inversiones, dada la gran incertidumbre que existe. No digo que todos lo hagan, pero sí que ha tenido ese efecto. Bob Higgs solía llamar a ese régimen incertidumbre. Y entonces llega Trump y contrata a Elon Musk para intentar hacer algo con la burocracia. Y probablemente todos hayan leído sobre Elon Musk y lo que estaba haciendo con la interesante, creo que su organización se llamaba DOGE o algo así. Pero mientras tanto, Elon Musk decía que iba a despedir a 10.000 burócratas de esta agencia y a 100.000 de aquella. Y así sucesivamente, y Trump lo animaba, y todos sus seguidores lo animaban a hacerlo. Luego, Trump empezó a subir los aranceles y lleva meses en la televisión estadounidense presumiendo de que estamos recaudando mucho más dinero en ingresos arancelarios. Es algo genial. Y. Por supuesto, esos ingresos van al tesoro y alimentan la burocracia. Así que anda por ahí presumiendo de lo mucho más grande que es ahora la burocracia gracias a todos los ingresos arancelarios que se están recaudando. Y niega rotundamente que los consumidores estadounidenses estén pagando algo de esos aranceles. Tiene a todos sus secuaces por ahí, en televisión, podcasts, en todas partes, diciendo, como saben, el precio de los coches no ha subido en la última semana. Ya saben, está teniendo éxito. Otra cosa peligrosa que está haciendo es usar dinero de los contribuyentes federales para comprar acciones de corporaciones. Cuando una corporación japonesa compró a Cestel, creo que Trump lo llamó una especie de paracaídas dorado o una pieza dorada de la compañía, donde decía que si esa corporación japonesa hacía cosas con las que la administración Trump o cualquier administración futura no estuviera de acuerdo, el gobierno podía intervenir y tomar el control de las decisiones de gestión de esa compañía. Eso es fascismo. Eso es exactamente lo que fue el fascismo económico a principios del siglo XX. Y así, literalmente, está nacionalizando corporaciones al hacer eso. Y entonces, ¿cómo? Es que eso favorece el libertarismo o los mercados libres, la libre empresa, etcétera. Y claro, si todo el mundo lo sabe, durante un tiempo sonó como Ron Paul cuando hablaba de sacarnos de las guerras, traer a los soldados a casa, acabar con las intervenciones en Oriente Medio y todo eso. Y luego, y por supuesto, una de las primeras cosas que hace es seguir enviando más bombas y más aviones de combate a Israel y más ayuda militar, lo que ellos llaman ayuda militar, a Ucrania para matar a más rusos. Y. Eso no ha cambiado en absoluto, en lo que respecta a eso. Y está presionando a la Reserva Federal para que infle aún más. Es promotor inmobiliario. Es un promotor inmobiliario que, a lo largo de su carrera, ganó mucho dinero durante la fase de auge del ciclo económico, gracias a los tipos de interés artificialmente bajos provocados por la Reserva Federal. Y. Se declaró en bancarrota 7 veces y fue rescatado por multimillonarios 7 veces durante su carrera en el sector inmobiliario. Así que, todo le ha ido bien. Los bajos tipos de interés, ya saben, los tipos de interés artificialmente bajos creados por la Reserva Federal imprimiendo dinero, han sido un buen negocio para Donald Trump y quiere más de eso. No es un buen negocio ni para ti ni para mí, pero él salió bien parado gracias a sus conexiones con multimillonarios y, en lo que a eso respecta, probablemente en el lado oeste de Nueva York, donde vive la mayoría de ellos. Y sí, la idea de que él sea algo parecido a lo que prometió, a lo que me la ha dicho de él es ridícula. Y un comentario rápido sobre una de las cosas que dijiste acerca de Mela, que los estadounidenses abolieron 3 bancos centrales en nuestra historia. El primero se llamaba Banco de América del Norte. Duró aproximadamente 1 año y medio, y su moneda se infló tanto que nadie confiaba en ella. Fue privatizada.
Luego, surgió el primer banco de los Estados Unidos. El Congreso le retiró la financiación. Luego, lo recrearon para financiar la Guerra Mundial de 1812. Duró otros 20 años. Aproximadamente. El presidente Andrew Jackson vetó el reembolso de eso. Así pues, en ningún caso se produjo hiperinflación. Así que eliminamos 3 bancos centrales y, de hecho, sucedió lo contrario. De hecho, Richard Timberlake, un economista monetario ya retirado, escribió un tratado sobre la historia monetaria y económica estadounidense, como el Gran Libro de Murray Rothbard, * Historia Monetaria de los Estados Unidos, *. Richard Timberlake escribió otro, y Milton Friedman y Anna Schwartz escribieron otro. En su libro, Timberlake afirmaba que el periodo posterior a la abolición de este tercer Banco Central fue probablemente el sistema monetario más estable que tuvimos. En aquel momento, todavía nos regíamos, en su mayor parte, por el patrón oro, aunque los gobiernos a veces suspendieron el pago de especies durante ese periodo, así que ahí lo tienen. Es lo contrario de lo que decía Malaya. Y, tal vez, lo deje aquí por ahora. Ahora tenemos la visión británica sobre Donald Trump. ¿Estarías dispuesto a simplemente darle esa opinión? En resumen, Gran Bretaña y Estados Unidos están gobernadas por una oligarquía financiera que extrae enormes cantidades de rentas económicas de diversa índole del resto del mundo. La función de los políticos británicos y estadounidenses es servir a la agenda principal de esta oligarquía, que consiste en mantener la estabilidad en sus países de origen y actuar como fuerza coercitiva cuando sea necesario. Después de la década de 1990 o a partir de la década de 1990, la agenda secundaria de esta oligarquía cambió o evolucionó en cierta medida. La idea era que los países anfitriones debían ser debilitados de diversas maneras para que nunca hubiera una oposición seria al trabajo de esta oligarquía. Y eso ayuda a explicar fenómenos como la globalización, que equivale a la exportación masiva de capacidad de producción a otras partes del mundo. No solo porque genere algunos beneficios, sino porque destruye una clase trabajadora autónoma y la atomización social de la población, mediante prácticas como la alta inmigración, con el fin de romper la solidaridad de los gobernados e impedirles organizar un movimiento de resistencia coherente. La idea era que Gran Bretaña y Estados Unidos sirvieran de base para este tipo de trama de extracción global. Y cuanto más somnoliento, más paralizado se volvía el huésped, mejor para el parásito. Lo que ha ocurrido desde 2020 es que la globalización se ha vuelto mucho menos estable. De hecho, se encuentra seriamente amenazada por el ascenso de China, principalmente China, pero también Rusia. La idea de la guerra de Ucrania era desangrar a Rusia y permitir su desmembramiento, para luego tener bases de la OTAN a lo largo de las fronteras septentrionales de China, y los chinos volverían a su lugar, como una útil fábrica de explotación, y eso era todo. Cuando esto fracasó, la agenda secundaria de la clase dirigente británica y estadounidense cambió radicalmente. Ahora es necesario reindustrializarla y remoralizarla. Es necesario reanimar al huésped. No tiene sentido ser un parásito y un huésped muerto. Sí que necesitan ese poder coercitivo. Necesitan hombres jóvenes dispuestos a alistarse y morir por su país o por cualquier otra mentira que les cuenten. Y eso explica la segunda reelección de Donald Trump. Su trabajo consiste en eliminar los excesos de la anterior agenda secundaria e implementarla nueva. Ya no se trata de atomización y parálisis, sino, como dije, de
reindustrialización y remoralización. Esto me lleva inevitablemente a Gran Bretaña. El gobierno de Starmer no entiende que la agenda secundaria ha cambiado. Considera que la actividad empresarial puede continuar exactamente como de costumbre. Niveles muy altos de inmigración. Un estado policial grande y en crecimiento, y la agenda completa tal como se ha ido revelando gradualmente desde la década de 1990. Pero esa ya no es la agenda, y eso explica por qué el gobierno de Starmer, a pesar de su amplia mayoría en el Parlamento, se ha estado desintegrando durante el último año. En estos momentos está perdiendo a una persona importante de su círculo cada semana. Más recientemente, Peter Mandelson. Creo que lo que ocurrirá en Gran Bretaña es que tendremos algo parecido a Donald Trump. Karmama se irá, o al menos será derrotado de diversas maneras, y tendremos un nuevo gobierno sin la molestia de pedirle al pueblo que decida, porque el pueblo no tiene ninguna capacidad de decisión de todos modos. Este gobierno hablará y logrará cierto grado de reindustrialización, cierto grado de reestabilización social, al igual que en Estados Unidos. Pero considerar esto como una victoria populista es, en mi opinión, casi tan miope como aclamar a Mill como una especie de mesías libertario. Esto no significa que debamos rechazar con desdén todo lo que se nos ofrece. Debemos aceptar un retorno al crecimiento económico, un retorno al crecimiento económico real. Debemos aceptar cualquier estabilización social que se nos ofrezca, pero debemos aprovechar la relajación del control para plantear demandas cada vez más radicales de mayor acceso a recursos. Se podría comparar a Donald Trump y a quien quiera que suceda a que estaba con Mikhail Gorbachev en la década de 1980. A mediados de los años 80 era evidente que la Unión Soviética se estaba desintegrando. Era necesario realizar reformas fundamentales no para destruir la estructura de dominación comunista, sino para restaurar a Rusia como una economía y una sociedad que funcionaran, y para eso se encomendó la tarea a Mikhail Gorbachev. Es que cuando le dices a la gente que pueden expresar sus opiniones hasta cierto punto y que no los meteremos en manicomios ni en campos de trabajo, la gente no va a decir simplemente, oh, gracias, señor Gorbachev, lo queremos mucho. Comenzarán a preguntar qué les pasó a sus abuelos en la década de 1930. Empezarán a exigir que se exhumen los cuerpos. Comenzarán a hacer todo tipo de preguntas embarazosas y a sugerir respuestas medio ciertas. Y el proyecto de estabilización de Gorbachev se descontroló y la Unión Soviética se derrumbó. Y esa debería ser quizás nuestra respuesta a lo que sea que podamos obtener de los llamados populistas de la administración Trump y de cualquier populista. Uso el término entre comillas. Independientemente de quién tome el poder, los populistas en Gran Bretaña en los próximos años. No supongamos que nuestras clases dirigentes se han arrepentido. No supongan que han renunciado a su proyecto a largo plazo de dominación mundial total, de modo que Londres y Nueva York son los puntos finales de varios conductos de alimentación plantados en todas las demás regiones económicas del planeta. No, eso continuará. Es solo que tenían una visión bastante anticuada de la globalización, según la cual la clase dominante podía mantenerse impasible por encima de todos los estados nacionales. En cambio, de repente necesitan músculos duros. Necesitan presencia policial sobre el terreno. Necesitan de nuevo hombres jóvenes dispuestos a morir por sus países. Y de eso se trata también Trump.
Y no creo que debamos hacernos ilusiones al respecto. Donald Trump no es un salvador, pero tampoco es un fraude total, ya que la administración Trump tendrá ciertas ventajas sobre la anterior. Administración Biden. Deberíamos alegrarnos de ellos, pero nunca debemos perder de vista la agenda general, que sigue siendo profundamente hostil hacia nosotros y hacia todos los demás pueblos de este planeta que no forman parte de la clase dominante parasitaria. Quiero decir, yo quisiera enfatizar que la virtud de Trump es que acabó con esa ideología. Hasta cierto punto. Pero debemos sopesarlo con aspectos más importantes. Creo que la reindustrialización que pretende lograr es muy dudosa por la razón que mencionó Tom. Existe incertidumbre de régimen. Trump está haciendo esto hoy mismo. Al día siguiente durmió mal. Se arrepintió de la decisión que había tomado el día anterior. Creo que Trump es un hombre sin ningún tipo de principios. Estoy seguro de que ese hombre jamás leyó un libro serio en toda su vida. No sabe nada. No sabe nada del mundo, nada de este país ni de aquel. Su trato con los políticos extranjeros es como amenazarlos, mostrarse afín a ellos un día y al día siguiente decir que no, que no se comportó como debería. Así que no, me disgusta. Esta persona es un engreído. Es decir, si escuchas sus discursos, yo no puedo escuchar más de 2 minutos. Porque la palabra grande aparece en casi todas las frases. Supuesto que él es, por supuesto, el mejor negociador que jamás haya habitado este mundo. Elon Musk fue, por supuesto, absolutamente genial hasta que dejó de ser absolutamente genial. Fuese. Sinski estuvo genial durante un tiempo, pero luego, claro, dejó de comportarse bien. Pues tengo que castigarlo. Luego tuvo una buena conversación con Putin y le dijo, oye, Putin es un gran tipo. Una semana después dijo que no, que Putin acababa de hacer esto y aquello, y que no estaba nada contento con eso. Él incrementó enormemente la deuda pública. Repito, él es en realidad más belicoso que Biden. La mayoría de los estadounidenses con inclinaciones libertarias pensaban que la ventaja que tendría Trump sería que, sin duda, pondría fin a la guerra de Ucrania. Él no hizo nada parecido. De hecho, sigue financiando a Ucrania y enviándole armas. Y en lo que respecta a Israel, por supuesto, es peor que Biden. Él apoya a Israel incondicionalmente. Se deja persuadir por Israel para atacar también un lugar como Irán. En un momento en que él mismo dijo, me reuniré para negociaciones de paz con los líderes de Hamas en algún país de los Emiratos Árabes Unidos. Y mientras se suponía que estas negociaciones de paz debían continuar, él comenzó a bombardear Irán. Y recientemente también bombardeó Qatar. Y los estadounidenses desactivaron sus sistemas de defensa aérea. Tienen una gran base en Qatar. Desactivaron su sistema de defensa para permitir que los israelíes llevaran a cabo el ataque contra algunos edificios en Qatar, donde sospechaban que se escondían algunos miembros de Hamas. Él es tan guerrero, o incluso peor, que
La administración Biden, yo diría, y finge ser un pacificador. Estados Unidos es responsable o ha provocado toda la guerra de Ucrania al expandir la OTAN cada vez más hacia el este, a pesar de la advertencia de los rusos, venga, no se acerquen demasiado. Y ahora, a pesar de financiar a Ucrania, finge ser un pacificador entre Ucrania y Rusia, aunque él mismo participa en la guerra. También finge ser un mediador entre Hamas e Israel a pesar de que financia uno de estos sitios web de guerra. También debo mencionar, por supuesto, que Israel fue un gran objetivo para Hamas, con el fin de reducir el poder del PL de la OLP. Entonces, de personas que eran consideradas dignas de ser financiadas por Israel e indirectamente, por supuesto, por Estados Unidos, porque Israel no puede financiar nada sin la ayuda de Estados Unidos, a pesar de que él los financió. Ahora bien, se presentan como si no fueran más que maldad, y así sucesivamente. Por lo tanto, no se puede ser un pacificador si se participa en las guerras, y Trump participa en la guerra de Ucrania y en la guerra que se libra entre Hamas e Israel. Es una persona increíble allí. No ayuda que tengamos que mencionar este tipo de cosas. Por supuesto que existe, esto puede sonar a teoría de la conspiración, pero existe una conexión interesante entre todos ellos. MLE fue financiada por los oligarcas judíos de Argentina. Es una creación de los oligarcas judíos. En Argentina, Trump no habría ganado las elecciones si no hubiera contado con la ayuda de personas como Miriam Eden y la viuda de Sheldon Eden, y de importantes donantes judíos en Estados Unidos, y Salinsky, por supuesto, es una creación de oligarcas judíos en Ucrania. En este sentido, sí, existe una especie de alianza extraña. Es difícil predecir cuál será el resultado final, pero creo que no se trata de cosas accidentales. De lo contrario, no tendría sentido. Sí, todos están relacionados entre sí por cierta clase de donantes que los financia a todos, que financia a Trump, que financia a Zelensky y que también financia a MLE. Bueno, en lo que respecta a las posibles posibilidades de crear paz en Europa, quiero decir que lo más importante para los libertarios es que queremos la paz. Nosotros somos el partido pacifista. No veo que estas guerras vayan a terminar en ninguna parte. Aunque los estadounidenses provocaron la guerra en Ucrania y consiguieron que los europeos, como miembros de la OTAN, los apoyaran en este empeño. Mientras tanto, los europeos son incluso peores que los estadounidenses. Como dije en mi discurso, en esta Alemania de hoy, un político alemán, por ejemplo, exigió que si algún avión ruso sobrevuela el espacio aéreo de Estonia o Polonia, aunque sea durante un segundo, deberíamos derribarlo. Eso va incluso más allá de lo que el propio Trump llegaría en este sentido. Así que Trump modera ahora mismo
a una Europa aún más beligerante. En realidad, Inglaterra es el peor país en lo que respecta a esta incitación al belicismo. Y Alemania es el segundo peor lugar. Como dije ayer, se supone que ahora debemos estar preparándonos para la guerra. No creo que eso suceda, pero bueno, para desviar la atención de las dificultades internas que atraviesa Alemania, que se encuentra en una profunda crisis económica, se podría decir que es un país en declive. Para distraer la atención de la gente de sus problemas internos, siempre es bueno crear un gran enemigo externo, y ese enemigo son los rusos. Los rusos en este momento son la excusa perfecta para no resolver los problemas internos y arruinar la economía alemana. Para desviar la atención de eso, necesitas un enemigo. Supongo que Gran Bretaña se encuentra en una situación similar. Francia se encuentra en una situación similar. Así que todos estos países europeos son estados de bienestar sobredimensionados, que están al borde de la bancarrota. Y la mejor manera de llamarla atención de la gente sobre otras cosas es simplemente pintar algún gran peligro proveniente de Rusia, y luego, una vez que hayamos terminado con Rusia, entonces pasaremos a China. Bueno, volviendo brevemente a Milei en un periódico turco, un periódico en inglés y turco, dicen que Milei, en esas recientes elecciones en la provincia de Bunsk, fue derrotado estrepitosamente, pues ahora se enfrenta a otras elecciones dentro de un mes aproximadamente. Y para evitar ser aplastado de nuevo, propuso ahora hacer esto. Milei, con un tono inusualmente conciliador, dijo que aumentaría el gasto en pensiones en un 5%, en atención médica en un 17%, en educación en un 8% y en pensiones por discapacidad en un 5% por encima de la inflación. Esto suena a lo que dicen todos los socialdemócratas europeos cuando quieren ser elegidos. Gastamos más en educación, gastamos más en atención médica, gastamos más en ancianos, etc. Esto no suena precisamente a un tipo partidario del libre mercado. Parece un socialdemócrata típico. Siempre prometen este tipo de cosas. Como ves, incluso Turquía toma nota de mí. Se enorgullece de que su tasa de inflación sea prácticamente la misma que la de Argentina. Esto también se sitúa entre el 30 y el 40%. Y les digo que una tasa de inflación del 30% o 40% es un desastre. Es imposible planificar de ninguna manera con tasas de inflación como estas. Pero cuando se trata de que nadie en el resto del mundo diga que el gobierno turco solo está logrando cosas magníficas, tienen tasas de inflación entre el 30 y el 40%. Pero si observas que SMLE tiene ese 30-40%, esto es magia. Ese hombre es como Jesús caminando sobre el agua, algo así. Bueno, pero como dije, nadie en Turquía piensa que está caminando sobre el agua. Eso salió hace apenas 2 días en un periódico turco. Me sorprendió que su fama llegara incluso hasta nuestros pueblos. Pero pensé que valía la pena mencionarlo. Con respecto a encontrar una solución pacífica, Sean tenía algunas ideas interesantes sobre qué deberíamos hacer con Gaza y poner fin al conflicto en Oriente Medio. ¿Estarías dispuesto a
La propuesta, en resumen, que nunca será adoptada, es que a Israel se le otorgue el título completo de todo lo que ha conquistado y de todo lo que pueda conquistar en un futuro próximo. A cambio, los israelíes deberían estar obligados a pagar una indemnización íntegra a esas personas desplazadas. La compensación será recaudada por las Naciones Unidas, lo que obligará a sus Estados miembros a imponer aranceles a las importaciones israelíes durante los próximos 50 años. Y todo ello puede financiarse mediante bonos vendidos en función de esos aranceles. Significa que Israel obtendrá algo parecido a su gran Israel. Tendrá Gaza, tendrá Cisjordania, incluso podría abarcar partes del Líbano y Siria. No sé. Pero, bueno, los israelíes deberían pagar por el reasentamiento de las personas desplazadas y por la verdadera reconstrucción de sus vidas. En este momento, creo que los israelíes están ofreciendo $5.000 a la gente para que vaya. Estoy pensando en una compensación considerablemente superior a ese nivel. Creo que si se intentara, esto bien podría aportar una solución estable a un problema que lleva existiendo al menos 100 años, pero por supuesto no creo que se vaya a intentar. Creo que nos hundiremos aún más en la inestabilidad. Bueno, volviendo a lo que decía antes. Las cosas no suceden sin problemas porque no hay una sola conspiración al mando. Sospecho que la clase dirigente en Gran Bretaña y Estados Unidos es, en gran medida, el Robin de Estados Unidos, que es su Batman. Creo que ha habido un cambio de agenda secundaria en las clases dirigentes de Gran Bretaña y Estados Unidos. Pero los testaferros, los políticos, los burócratas, los formadores de opinión, no están bajo control total. Les otorga una gran libertad operativa. La mayoría de ellos no son particularmente competentes. Y así, la agenda era la siguiente. Se preserva la hegemonía unipolar destruyendo y desmembrando a Rusia y obligando a China a someterse. Cuando eso fracasó, cuando resultó que no podíamos fabricar muchas armas y las que sí fabricábamos no eran muy buenas. Y simplemente no teníamos el alcance que creíamos tener, o ellos no tenían el alcance que creían tener. Entonces hubo que dar un giro a la estrategia. La única forma de restablecer la hegemonía unipolar es librando una larga guerra fría contra China. Para ello, se necesitan sociedades occidentales funcionales. Pero las personas a las que se les ha encomendado la tarea de llevar a cabo estas medidas no son precisamente competentes, del mismo modo que a Gorbachov se le encomendó la tarea de revivir la Unión Soviética, estabilizarla y evitar su colapso. Pero los medios que eligió para ese fin fueron un desastre. Se supone que los aranceles de Trump deben provocar una reindustrialización de Estados Unidos, pero no lo harán porque todo el proceso es sumamente incompetente. Y así, veremos una gran inestabilidad en los próximos años a medida que se prueben diferentes enfoques. También sospecho que Israel será el más perjudicado porque supone una complicación en la implementación de esta agenda secundaria. Los políticos de allí parecen estar tan locos que escapan a todo control racional, por lo que Israel sufrirá un revés. Creo que es muy difícil imaginar que se les permita salirse con la suya tras el asesinato público en masa de mujeres y niños a esta escala. Pero eso es una sospecha. Estamos entrando en un periodo de inestabilidad, porque los asuntos humanos no son exactamente como limaduras de hierro en un trozo de papel al mover un imán por debajo. Así, las limaduras de hierro se reconfiguran. Los asuntos humanos no se desarrollan de forma tan fluida y predecible. La agenda secundaria ha cambiado. Reindustrialización, remoralización, pero nadie sabe exactamente cómo lograrlo. Y así estamos viendo diversos
experimentos con este fin. Y a medida que esos experimentos fracasen, se intentará algo más. Puede que todo el proyecto fracase, que se derrumbe estrepitosamente o que quizás se encuentren algunos medios razonablemente eficientes en los próximos 5 a 10 años. Es demasiado pronto para decirlo, pero la larga estrategia de cautela izquierdista que vimos entre los años 90 y el año pasado está llegando a su fin porque ya no encaja con el objetivo principal de esas élites occidentales, que es preservar la cautela unipolar. ¿Podría comentar brevemente cómo cree que se desarrollarán los acontecimientos en Oriente Medio? Bueno, creo que si retomamos la discusión sobre Trump y su política exterior, creo que es bastante indicativo, ya. Sabes, al igual que con MLE cuando usó su cuenta de Twitter para promocionar una estafa de criptomonedas basura y la gente invirtió en ella y perdió decenas de millones de dólares, mientras que él y sus amigos ganaron decenas de millones de dólares, y el asunto todavía se está investigando. Puede que aún no se salga con la suya, pero hasta ahora creo que por lo que podemos saber, independientemente de lo que termine sucediendo legalmente, este es un acto extremadamente revelador. Cuando te dedicas al sipkinning, ya sabes, introduces una moneda que creas de la nada, luego la vendes a la gente y después desapareces. Deseche lo que produce. Entonces, el precio de la moneda se desploma. Todas estas criptomonedas meme funcionan de la misma manera. No son más que un mecanismo para que quien los fabrica robe dinero. Pero bueno, Trump también hizo esto y creo que eso también es bastante indicativo del tipo de persona que es Trump. Se requiere una cierta cantidad de tiempo libre para participar en actividades como la de generar criptomonedas basura. Básicamente, tienes fama, tienes credibilidad, la gente te conoce. Monetizas eso produciendo una moneda que puedes generar a voluntad y luego la ofreces a la gente y ganas dinero. En resumen, estás sacrificando tu credibilidad para ganar dinero hoy, lo cual es una actitud muy cortoplacista y posiblemente también muy inmoral. Y creo que su enfoque cortoplacista es muy revelador. Creo que, esencialmente, así es como están utilizando a Trump en su presidencia. Él está pensando de una manera que prioriza el tiempo de forma muy estricta. Así pues, está dispuesto a poner en peligro relaciones a largo plazo que son importantes para Estados Unidos en busca de dinero fácil, porque ese es el tipo de preferencia temporal que tiene para este trabajo. Y creo que si uno observa la forma en que ha estado actuando en el ámbito internacional, ya saben, los aranceles, todo eso, creo que es un grave error si realmente pretende producir los resultados que él dice que pretende producir. Pero, esto también es indicativo de una profunda incomprensión y una comprensión casi delirante de la economía y del estado del mundo, porque parece pensar que China todavía está en 1996, cuando producían camisetas baratas, y que si no vendían sus camisetas baratas en Walmart en Estados Unidos, los niños chinos pasarían hambre. Parece que ese es su modelo de la economía china, y la economía china ha cambiado enormemente. En los últimos 30 años, China no es un taller barato. China es, con diferencia, la superpotencia industrial mundial. Me refiero a que, desde cualquier punto de vista, si se considera la producción de acero, la producción de energía, el consumo de energía, la producción industrial, China supera con creces a Estados Unidos en todos esos aspectos. La producción industrial de China es mayor que la de Estados Unidos, Europa y Japón. Combinados, es el principal productor de casi todos los bienes económicos importados en el mundo actual. Y las
Importaciones estadounidenses procedentes de China representan aproximadamente el 2,7% del PIB de China. Así que creo que hay un elemento muy equivocado en esta mentalidad de vamos a librar una guerra comercial con China donde pretendemos obligarlos a sanar. Porque somos Estados Unidos. Esta persona sigue viviendo en los años 80 y 90. Y, bueno, creo que es extremadamente peligroso porque esto no solo es cierto en términos económicos. Creo que también es cierto en lo que respecta a las Fuerzas Armadas. Creo que también subestima enormemente las capacidades militares de China, porque del mismo modo que poseen tecnología extremadamente avanzada en todos los aspectos de los bienes de consumo, también están haciendo cosas similares con sus capacidades militares. Y creo que si continúa siendo presionado para ser hostil hacia China, es realmente preocupante, porque parece haber una agenda, igual que la hubo para una guerra con Irán, parece haber una agenda para una guerra con China. Así que parece que esto tiene un gran impacto y sigue creciendo. La hostilidad de Estados Unidos hacia China sigue aumentando. Con la guerra comercial y con todo tipo de políticas y retórica de la administración Trump. Pero creo que también se trata de una preferencia temporal extremadamente alta. Y una decisión extremadamente desacertada. También tenía curiosidad por saber qué opinas que sucederá en Gaza, Cisjordania e Israel. ¿Habrá alguna solución o sucederá algo como lo que acaba de mencionarse? Creo que también es muy poco realista que Israel vaya a pagar una compensación o algo parecido. Pero, ¿cómo sabes que predices que sucederá allí? Es realmente deprimente pensar en ello porque, en última instancia, desde la perspectiva de Estados Unidos, desde la perspectiva israelí, su misión es matar y expulsar a la mayor cantidad de personas posible y apoderarse de la mayor cantidad de tierra que puedan. En esencia, el lema de los sionistas siempre ha sido más tierra y menos árabes. Esto es lo que quieren hacer. Intenta conseguir la mayor cantidad de terreno posible. Intenta expulsar al mayor número posible de nativos. Y los 2 últimos años han sido una auténtica carta blanca para eso. Se trata simplemente de llevarlo al extremo y a un nivel de devoción absoluta por parte de la población y del gobierno, de manera que se convierta en una prioridad por encima de todo lo demás. Así que el panorama se ve bastante desalentador. Van a seguir asesinando a tantos como puedan para expulsar a tantos como puedan en Gaza y también en Cisjordania. Están empezando a hacer lo mismo. Están confiscando las tierras allí. Y creo que es difícil imaginar que alguien pueda detenerlos porque tienen a Estados Unidos y nadie quiere entrar en guerra con Estados Unidos, y esencialmente controlan completamente a Estados Unidos. Pero creo que lo peligroso quizás sea que están siendo extremadamente agresivos también con el resto del vecindario, de una manera que está provocando que todos se vuelvan naturalmente hostiles hacia ellos porque, ya sabes, creo que particularmente con las últimas semanas, cuando bombardearon Qatar, ya sabes, es muy diferente de los otros países en el sentido de que no participa en ningún tipo de ataque militar contra Israel. No está involucrado en, y realmente no tiene ningún pretexto legítimo para ser atacado. Pero lo que esto demuestra es que, básicamente, plegarse a los planes israelíes no es una estrategia viable para los países de la región. Y creo que cada vez más personas están empezando a pensar en esto, y creo que van a intentar presionar a los países vecinos para que también acojan a los refugiados, y eso va a generar cierto grado de conflicto, pero, ya sabes, la verdad es que no pinta bien para las personas que viven allí, por desgracia. Es una tragedia horrible. Alessandro, ¿podemos depositar alguna esperanza en Meloni? No, en absoluto. Yo estaba pensando en la famosa frase de Karl Marx. Dijo que la historia suele repetirse. Primera vez en una tragedia, segunda vez en una comedia. Y. Entonces me puse a pensar en el último término del título que le diste a esta discusión. Los payasos y Melanie Trump.
Pertenecen a esa vasta categoría de payasos respetables que realizan un trabajo muy honorable. Trabajan en el circo, venden sus servicios. Los niños se ríen cuando hacen sus trucos. Así pues, los payasos son personas muy honorables, y esa es la gran diferencia con los políticos. No hay esperanza en Melanie. Y me gustaría destacar un posible desarrollo, ya que estamos intentando especular sobre lo que sucederá en el futuro. Creo que el experimento MLE podría repetirse y tal vez Melanie sea algo similar o surjan nuevos MLA pequeños en algún lugar. El problema es que el establishment de izquierda ha perdido toda su credibilidad y lo saben perfectamente. La gente ya no les cree, por lo que se necesita algo nuevo y deben presentar al electorado a alguien que diga cosas sensatas. Hoy en día, decir que hay dos géneros, dos sexos, masculino y femenino, ya es algo revolucionario, pero aún así la gente puede pensar, wow, aquí tenemos a alguien que dice algo de sentido común. Por lo tanto, mi predicción es que en los próximos años surgirán nuevos pequeños malayos, que probablemente harán el mismo trabajo que MLE en Argentina. Mientras tanto, necesitamos distraernos de lo que realmente está sucediendo y estaba pensando en la administración Trump. El acontecimiento más importante está relacionado, creo, con esta enorme clase tecnocrática que está intentando apoderarse de Estados Unidos. Tenemos esta gigantesca corporación, Palantir, que es una empresa totalmente artificial. He leído que Palantir tuvo pérdidas durante 17 años consecutivos. Así que son creadores de gobiernos o de bancos centrales y estas personas se están apoderando de un sistema de vigilancia global, y esto también es gracioso. Es lo mismo que está ocurriendo en Europa, porque la Unión Europea querría establecer algo similar, y como ves, aparentemente están en desacuerdo. Trump odia a la señorita van der Leyen, pero están implementando la misma agenda y creo que esto es muy peligroso. De una forma u otra, están tratando de lograr sus objetivos, tal vez cambiando algunos eslóganes políticos y mostrando que hay un nuevo tipo y que esta vez tendremos al político adecuado, el que resuelve los problemas. Pero el verdadero problema sigue siendo siempre el mismo. La política es un juego sucio. Son simplemente criminales. De hecho, MLE lo repite una y otra vez. Los estados son organizaciones criminales. Los políticos son criminales. Así que quizás sea uno de los criminales más exitosos. Él también lo dice de sí mismo. Así que no sé si hay un buen panorama. Creo que lo mejor que podemos hacer es seguir adelante con las batallas que siempre hemos librado. Son batallas muy duras. Son muy lentos. Podemos intentar ganarnos los corazones y las mentes. Y esto es lo más importante que podemos hacer porque si más personas se suman a la causa de la libertad individual. Esta vez tenemos chicos muy jóvenes en la conferencia, lo cual me da esperanza. Cuanto más podamos pensar para influir en un cambio. De hecho, todas estas élites están compuestas por personas que llevan mucho tiempo en esto. Tal vez las generaciones más jóvenes podrían intentar comprender algo sobre la libertad. Es difícil. Es muy difícil llegar a la gente porque nos enfrentamos a un enorme aparato de propaganda que domina las redes sociales, la televisión, los periódicos, etcétera. Pero aún así, creo que podemos hacer nuestra pequeña labor de mostrar lo que está sucediendo y, una vez que se empieza a tomar conciencia de lo que está sucediendo, este es el primer paso hacia un camino, una senda hacia la libertad personal y tal vez la libertad de nuestras sociedades. Hace unos 10 años, o más de 10 años, me invitaron a ver a Peter Thiel.
Así que me llevó en avión a San Francisco. Mi esposa fue allí y él estaba rodeado de sus abogados y asesores. Y él había leído mi libro sobre democracia. Y quería conocerme, y se presentó como libertario. De alguna manera uno puede dejarse engañar. Pues yo pensaba que él podría ser un libertario potencial y resultar útil. Lo invité a venir a esta conferencia. Él dijo, sí, iré a esta conferencia. Cuando eso se hizo público, de repente recibí solicitudes del New York Times y del London Times para que también pudieran asistir a esta conferencia. Inmediatamente rechacé la invitación. Y luego resultó que Till me envió una nota diciendo, ¿sabes? Estoy activamente involucrado en la campaña electoral de Trump, la primera en 1970, 2016. Creo que si asisto a tu conferencia, eso perjudicaría las perspectivas de Trump porque se te considera radiactivo. Verás, en cierto modo soy culpable de que Trump fuera elegido. Si Till hubiera venido aquí, podría haberse convertido en un libertario convencional. Pero bueno, esto no fue lo que realmente sucedió. Así que fui engañado por algunas personas que parecían tener un gran potencial y resultaron ser personas que hacen casi lo contrario de lo que soy y de lo que defiendo, y supongo que una persona como Emily también logró engañar a mucha gente haciéndoles creer que era algo que en realidad no es. No tengo, todavía me mencionan con frecuencia cuando se trata de artículos donde hablan de informes sobre este peligro de Palantir y la oscura iluminación. En esa reunión con Peter Thiel también conocí a Curtis Yarvin. Curtis Yarvin es ahora uno de los conspiradores más famosos. El New York Times tiene artículos sobre él. El diario alemán Spiegel publicó un artículo sobre Curtis Yarvin, entre otras cosas. Así que lo conocí, y mi nombre aparece siempre en estos artículos, escritos en su mayoría por izquierdistas que piensan que hay una toma de poder por parte de estos supuestos tecnócratas libertarios que se juntan con Trump y que eventualmente controlarán el mundo entero. Así que yo soy quien empezó todo esto, tuve algo que ver con ello. Creo que ahora deberíamos abrir el debate al público. ¿Te parece bien? Nicholas, puedes tomar otro micrófono y decir. Hola. Oh, sí. Entonces, ¿quieres ir al baño un descanso o deberíamos? Sí, tomémonos un descanso de 10 minutos para ir al baño. Y luego nos reunimos de nuevo.